En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos viendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos considerado ya a Jesús en el huerto de los olivos, luego en el tribunal eclesiástico del Sanedrín y de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, que todo eso sucedió de Anás y Caifás en el palacio de Caifás. Ahora vamos a ver lo que pasó acá, en la llamada Fortaleza Antonia o Pretorio de Pilatos, en una torre militar en el extremo noroeste de la explanada del templo. Ese lugar todavía se conservan restos arqueológicos. En el lugar llamado Ecce Homo, en recuerdo de las palabras de Poncio Pilato cuando lo presentó a Jesús a la multitud, y se encuentran unas piedras enormes de grande abajo en el pavimento, algunas estriadas para que los caballos no patinasen, y una de ellas tiene grabado un juego que era lo que usaban los soldados para entretenerse en sus horas de guardia, llamado en aquel entonces del Rey. Pareciera que se inspiraron en este juego del Rey para burlarse de nuestro Señor. Ahí están los restos de la Torre Antonia, donde estaba Poncio Pilatos. Es interesante ver eso. Se ve por la calle de Jerusalén que se llama Vía Dolorosa, porque ahí comienza, es la segunda estación del comienzo del Vía Crucis, que se hace todos los días viernes en Jerusalén. Bien, Jesús entonces lo llevan a casa, al lugar donde estaba Poncio Pilato. Y era temprano, dice el Evangelio, y compareció ante quien era el procurador romano, porque en esa época Israel estaba bajo el dominio de los romanos, era parte del Imperio Romano. Y entonces había allí un gobernador o procurador. Los llevan hasta ahí y ellos no quieren entrar en la casa de Pilato para no contaminarse y poder comer la Pascua. Es como un cambio de jurisdicción. Pasa de la jurisdicción eclesiástica de la sinagoga a la jurisdicción civil propia de la sociedad dominada por los romanos. Entonces Pilato sale afuera y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y le respondieron: si no fuera malhechor no te lo hubiésemos traído, no te lo hubiésemos entregado. Entonces Pilato le dice: sí, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos en ese momento responden: a nosotros no nos es lícito matar a nadie, para que se cumpliese lo que Jesús había dicho, indicando qué muerte había de morir. ¿Por qué esta palabra, no nos es lícito matar a nadie? Puede ser por varias razones. Puede ser que el Sanedrín podía juzgar y sentenciar a muerte, pero no podía ejecutar la sentencia. Es decir, puede ser que no tendrían lo que se llama técnicamente el ius gladius, el derecho de la espada.
o porque los romanos le habían quitado esa facultad, o porque en tiempo de Pascua no podían ejecutar esa sentencia, o porque no podían sentenciar pena de muerte en cruz por no ser pena de su ley, sino pena romana, aplicada solamente a los extranjeros, a los que no eran romanos. Por eso a Pablo no le aplican esa ley, ese género de muerte. Y qué contrasentido. No entra en una casa para no contaminarse y así cuidar y poder comer la Pascua. Pero van a cometer el crimen de mandar matar a un inocente. Y lo único que cuidan es de no mancharse externamente. Esa es la hipocresía farisaica. ¿Y qué acusación le van a hacer? Hemos averiguado que éste perturba a nuestra nación y prohíbe pagar los impuestos al César y se llama a sí mismo el Mesías Rey. Con lo cual, en esta primera acusación le hacen a Jesús 3 cargos que inquietaba y alborotaba al pueblo, cuando él nunca había hablado de manera oculta, que impidía pagar los impuestos del César, cuando él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, e incluso hizo un milagro para que Pedro pescase y que sacase la moneda que iba a tener un pez en la boca, un estáter, que era la moneda del impuesto, para que pagase el impuesto por ti y por mí. Es decir, por Pedro y por Jesús. Que se predicaba y trataba como ungido por rey. Y Jesús, conociendo que iban a venir a arrebatarle y hacerle rey, se retiró al monte él solo. Nos dice San Juan en su Evangelio 6:15. Entonces Pilato queda muy intrigado con esto. ¿Cómo me lo traen para que yo decrete la muerte? Me dicen cosas que son de la ley de ellos, pero no es de la ley romana. Entonces le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces Jesús le dice, ¿lo dices por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿por ventura soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús va a responder esas palabras que son tan hermosas y también tan profundas. Mi reino no es de este mundo. Él es rey, pero no es un rey terrenal. Él es rey, pero es rey eterno. Él es rey, pero no viene a arrebatarle el reino a ningún rey de esta tierra, porque el reino que él trae es de otra naturaleza, es de otra característica. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato, romano, más intrigado todavía, le dice, ¿qué es la verdad? Y en vez de escuchar la respuesta de Jesús, que a lo mejor le hubiese ayudado a conocer y a poder intervenir con justicia en el interrogatorio, Pilato se va. Pregunta, pero no le interesa saber. El Sanedrín va a poner, viendo que no prosperaba la condena a muerte, va a proponer otra
una nueva acusación. Sale Pilato a los judíos y les dijo, a los príncipes de los sacerdotes y a las turbas. Dice, Pilato le pregunta, le dice, no encuentro culpa en este hombre. Le pregunta de nuevo a Jesús, ¿no respondes nada? Mira cuántas cosas alegan contra ti. Pero Jesús no le respondió ya nada, a ninguna acusación, lo cual admiró a Pilato sobremanera. Pero ellos insistían diciendo, subleva al pueblo, enseñando por toda Judea, empezando por Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, al oír esto, subleva, se trata de una sublevación, preguntó si él era Galileo. Y se entera de que era Galileo, entonces era de jurisdicción de Herodes. Y entonces le manda a Herodes, que en aquellos días, por Pascua, estaba también en Jerusalén. Y entonces Pilato lo manda a Jesús de acá al palacio de Herodes Antipas. Jesús hace este camino para ser interrogado por Herodes. Herodes se alegró mucho al verlo a Jesús. ¿Por qué? Porque había oído de los milagros que hacía y desde tiempo que deseaba verle. Esperaba verle hacer algún milagro, como si fuese Jesús una especie de prestidigitador, que lo iba a entretener un poco. Y le hizo muchas preguntas, y Jesús no le respondió nada. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas estaban allí acusándole con insistencia. Y Jesús en silencio. ¿Por qué hizo silencio Jesús ante Herodes? Porque Herodes era vicioso y deshonesto. Porque Herodes aborrecía la verdad. Y porque Herodes era curioso y ambicioso. Dice un autor, nos enseñó a tener en poco el favor de los señores, los cuales hablan muchas veces de las cosas de Dios y quieren que los demás les hablen de esas cosas. No por aprovechar, sino por razón de curiosidad para saberlo todo, por vanidad para mostrar que saben de todo, y por razón de estado, porque quieren servirse de todos. Así pasa muchas veces. Incluso nos pasa a nosotros, que hay gente que pregunta, pero no porque quiere saber, sino simplemente porque quiere saber para convertirse o para mejorar, sino para entretenerse de algo y para mostrar que el estado de ellos es tal que hay que servirlos. Algunos les recordarían a lo mejor a Herodes, que era Herodes Antipas, que el papá de él, Herodes el Grande, lo había buscado para matarlo en la matanza de los santos inocentes. Y que delante del pueblo lo llamó a él Jesús zorro. Entonces lo llevan de vuelta a lo de Pilato. Hacen el recorrido inverso. Así Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados, al pueblo y les dijo, me habéis traído a este hombre como perturbador del pueblo y veis que yo, después de haberle examinado delante de vosotros, no he hallado en él ninguna culpa de lo que le acusáis.
ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido. Por tanto, nada ha hecho digno de muerte. No ha hecho nada digno de muerte. No ha hecho nada digno de nada, de ningún castigo. Sin embargo, él, como quiere quedar bien con los que lo acusan, le dice, los castigaré, le castigaré y después lo soltaré. Pilato tiene la responsabilidad jurídica de la muerte en cruz del Salvador del mundo. Aparece también la enorme responsabilidad de falsedad y coacción de parte del Sanedrín. No solo condenó injustamente a Cristo, no solo no se limita a entregarlo al fuero del procurador, dejando a su examen imparcial el término jurídico del mismo, sino que sistemática y coactivamente hizo que se desarrollase el mismo juicio conforme a sus deseos, hasta llevar a Pilatos a la iniquidad y a Cristo a la muerte. Y Pilato, no pudiendo o no queriendo librarlo como inocente, quiso probar a librarlo como a culpado. Era la fiesta de Pascua. Solía el procurador romano, por razón de la fiesta, pedir, darle al pueblo una gracia, y podía él preguntar a quién querían, a qué preso querían que soltase, que lo dejase en libertad, como una gracia. Y entonces había en ese entonces un preso famoso llamado Barrabás, que era homicida y ladrón. Y el mismo Pilatos pregunta, y dice, ¿tenéis por costumbre que os suelte a uno por la Pascua? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? Pues él sabía que lo habían entregado por envidia. Los puso en disyuntiva y sin embargo, ¿a quién van a pedir que libere? A Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hago con este? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Incluso se había acercado la mujer de Pilato, llamada Claudia Prócula, que la iglesia griega la tiene por santa, y le había dicho, no te metas con este justo, por causa de él he sufrido mucho esta noche en sueños. Finalmente, Barrabás es libertado. Pilato pregunta de nuevo, por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? No he hallado en él ninguna causa de muerte, así que lo pondré en libertad después de castigarlo. Pero ellos insistían más y más, diciendo a grandes voces que fuese crucificado, y sus gritos se hacían violentos. Entonces Pilato, que quería satisfacer al pueblo, decidió que se cumpliera su petición y soltó a Barrabás y el que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y hace que lo lleven a Jesús a azotarlo. Aquí comienzan los sufrimientos y las vejaciones que sufre Jesús en el tribunal civil de Pilato. Le desnudaron, le ataron a una columna de piedra,
Le comenzaron a azotar con varas, según los romanos, o con flagelos, o flagrum, o azotes, un fuste con varias correas adheridas que en sus puntas solían tener trozos de huesos, o puntas, o bolas de plomo. Fue el espectáculo más horrendo que se haya visto, ni jamás se verá. Se cumple la profecía de Isaías, que hablando del Mesías dice, no se hallaba en él parte sana. Dios había puesto sobre él los pecados de toda la humanidad. No quedó en él nada de hermosura, como ante quien se da vuelta el rostro para no mirarlo. Las principales virtudes que mostró nuestro Señor al recibir los azotes, sobre todo por la espalda, las piernas, pero los brazos también y parte del pecho. Un eximio amor a nosotros, ya que recibió en sí los muchos azotes que debía recibir el pecador, como dice el Salmo 35. Una gran humildad por la vileza del castigo, que era propio de esclavos, despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Isaías 53:3. Una invencible fortaleza. Estuvo como un gigante imperturbable. San Lorenzo Justiniano. Semejante paciencia no pudiera tenerla alguno de los mortales, dice Tertuliano. Provocado con calumnias, mantuvo un triunfal silencio. San Ambrosio. Y por último, una alegre conformidad de su voluntad con la voluntad divina. Rompiste mi saco y me rodeaste de alegría. Salmo 30. Luego de los azotes que sufrió en el pretorio de Pilatos, le pusieron una clámide o manto, queriendo significar el manto regio. Le coronaron de espinas, signo característico de la dignidad real. Le pusieron en la mano una caña por cetro, símbolo burlesco del cetro real. Le saludaban con burla, con la señal de acatamiento al emperador, la postración, la prosquínesis. Le golpeaban la cabeza con la caña. No sería cetro de gobierno, sino de burla y tormento de sí mismo, porque al golpear la cabeza con la caña penetraban las espinas de la corona más y más en el cuero cabelludo. Le escupían en el rostro, lo que era una injuria muy grave, con lo cual se mezclaron en sus barbas escupidas judías y escupidas paganas. Y abofetearon. Pilato salió otra vez afuera del pretorio a encarar la multitud y les dijo: yo os lo saco afuera para que veáis que no tiene ninguna culpa. Jesús sale afuera entonces, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y ahí es que Pilato dice esa palabra: he aquí al hombre. Ecce homo. Cuando le vieron así los príncipes de los sacerdotes y los ministros, gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pilato le responde: tomadle vosotros y crucificadlo, pues yo no hallo en él culpa alguna. Y los judíos van a cambiar ahí la acusación.
Nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir, pues se ha hecho hijo de Dios. Es decir, lo que era. Y acá también es de notar que Pilato, sin saberlo o sin quererlo, dio la mejor definición del hombre, como nunca nadie lo ha hecho jamás al presentarlo a Jesús. Ecce homo, he aquí el hombre por antonomasia. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, que manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Al parecer, Pilato lo hace solo buscando mover a compasión a los judíos y confiesa de que no hay causa ninguna para ser castigado. ¿De dónde eres tú?, le vuelve a preguntar a Jesús. Jesús no le responde. A mí no me respondes, ¿no sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Jesús le dice, no tendrías sobre mí ningún poder si no te hubiera sido dado desde arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Entonces Pilato buscaba soltarlo, pero van a cambiar la acusación de nuevo los judíos. Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César. Ya es una acusación no contra Cristo, sino contra Pilato. Y una acusación de delación ante el César de Roma. Pilato saca de nuevo afuera a Jesús, se sienta en el tribunal, en el lugar llamado Litóstotros, en arameo Gábata. Era la parasebe o preparación de la Pascua, hacia la hora de sexta. Dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Y ellos gritaron, quita, quita, crucifícalo. Pilato les dice, a vuestro rey voy a crucificar. Y responden, no tenemos más rey que al César. Viendo Pilato que no adelantaba nada, sino que el tumulto aumentaba, tomó agua delante del pueblo, se lavó las manos, el gesto del cobarde. Soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Todo el pueblo respondió, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que entonces les entregó a Jesús para que fuese crucificado. Lo tomaron a Jesús y comenzaron a llevarlo al lugar de su muerte, que iba a ser en el Gólgota. ¿Cuánto sufrió Jesús en su pasión? Para alguna vez llegar a conquistar nuestro duro corazón, para que deje de ser un corazón de piedra y se convierta en un corazón de carne, y entonces comience a vivir como Dios quiere. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.